Estamos, ¿verdad? Ministrando y nos está ministrando acerca de la renovación, ¿verdad? Mi pastor ha estado compartiendo estos dos cultos anteriores, estas dos noches anteriores, acerca de la renovación de la mente, la necesidad de poder ser renovados en la mente, nuestros pensamientos, para poder, así, hermanos queridos, tener la mente de Cristo y poder ejecutar el plan que el Señor tiene con nuestra vida. Y bueno, así el Señor nos ha ido ministrando. El pastor Hugo ahí, hermanos, soltó varios principios y algunos remas que el Señor puso ahí en su corazón. Yo quiero seguir hablando un poquito de la renovación, pero orando al Señor me dio esta palabra que es la renovación del templo. La verdad de las cosas que he sido bien bendecido al darme cuenta de todo lo que el Señor tiene para esta casa y de cómo sin duda alguna Dios los está haciendo avanzar y crecer en pos del propósito que tiene con ustedes, ¿verdad? Y yo no sé si usted, pero la vida del cristiano siempre va a buscar algo más. Como hijos del Señor siempre tenemos que ir a buscar algo más, ¿verdad? ¿Sabe que uno de los problemas del pueblo de Israel es que no miraba hacia adelante, sino que miraba hacia atrás? Entonces, cuando venían los problemas o venían los obstáculos en su camino, en vez de traer a memoria la promesa, traían a memoria lo que ya habían vivido. Entonces, hay muchos cristianos que dicen, yo ya viví mis mejores tiempos en Dios. Yo ya viví mis mejores tiempos como esposo, como esposa, como padre, como madre. Pero yo veo por la palabra del Señor que los mejores tiempos siempre están por venir. Lo mejor de Dios siempre está por venir. Y creo con todo mi corazón que Dios, hermanos, les va a hacer vivir mejores tiempos. Los tiempos que vivirán mañana serán mejores que los de hoy. Los del próximo año serán mejores que este. Y así usted tiene que ir siempre creciendo con expectativas y no quedarse pegado a una temporada. Porque el quedarse pegado a una temporada como que te limita las expectativas que tú tienes y tú dices, bueno, ya viví, ya experimenté, ya vi la gloria de Dios. Amados hermanos, la gloria postrera siempre será mayor. Siempre. Entonces usted siempre tiene que ir a buscar algo más. Entonces miraba, hermano amado, este título que me dio el Señor, la renovación del templo, entendiendo que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí son templo del Espíritu Santo? Para eso, ¿verdad? Él nos redimió, dice la Biblia, el apóstol le enseña a la iglesia, le dice, ¿no sabéis que soy templo del Espíritu Santo, que Él los compró y que ya no soy vuestros, sino que ahora le pertenecemos al Señor que nos compró, ¿verdad? Entonces, Él tiene un propósito con nosotros, Él nos dio salvación, pero para poder ejecutar algo que Él tiene que nosotros podamos hacer, ¿verdad?, en la delegación que nos ha entregado. Entonces, yo miraba aquí en el libro de Primera de Crónicas 22, 14 y 15, cuando, hermano, David comenzó a juntar una cantidad de materia prima, ¿verdad?, de elementos, de materiales para poder construir el templo, que por cierto no construyó él, sino que iba a construir su hijo Salomón. Pero David se ocupó de, hermano, de recoger, de juntar todos los elementos necesarios para poder ejecutar la obra. Entonces ahí en Primera de Crónicas 22, 14 habla un poco de los materiales o de las cosas que David había juntado para construir la casa del Señor. Y dice aquí, con grandes esfuerzos he preparado para la casa del Señor 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, bronce y hierro sin medida, porque hay en abundancia. También he preparado madera y piedra, a lo cual tú podrás añadir. Entonces, hermanos queridos, cuando uno se dispone a hacer la obra del Señor, Dios prepara todo en abundancia. Cuando uno quiere, hermano, construir, porque esta casa, ¿verdad?, fue un mandato del Señor que le dijo a David, me tienen que construir casa. Esto es un diseño de Dios. Entonces, lo que Dios tiene para ustedes no es solo un deseo del corazón de la pastora de esta casa, no es solo un deseo del corazón de todos los que amamos este lugar, sino que por sobre todas las cosas, ¿verdad?,
el hermano avanzar en la obra del Señor es el deseo del corazón de Dios. Más de lo que tú quieres es lo que Dios quiere. Dios está más interesado que nosotros mismos en que avancemos. Entonces, dile al hermano que tienes al lado, Dios quiere que avances. Entonces, hermano, hay un diseño. Y hermano, yo miro aquí los elementos que prepara: oro, plata, bronce, hierro, hermano amado, y todos estos elementos, a nuestros ojos, al ojo humano, todos estos elementos no tienen vida. Porque yo le pregunto, ¿el oro tiene vida? ¿La plata tiene vida? ¿El bronce tiene vida? ¿El hierro tiene vida? ¿La madera tiene vida? ¿La piedra tiene vida? Pero ¿sabe lo que yo miraba en esto, hermano? Tenemos a un Dios que es experto en darle vida a quien no tiene vida. Entonces, yo he comenzado a analizar, hermano, que muchos de los elementos que Dios utiliza, hermano, eran elementos que para el hombre no tenían vida. Por ejemplo, miro la vara de Moisés. La vara, ¿verdad?, es una rama de un árbol que fue arrancada. Por lo tanto, cuando fue arrancada del árbol y pasó a ser una vara, era algo inanimado, no tenía vida. Pero cuando Dios llama a Moisés, ¿verdad?, y hermano, le dice: ¿qué tienes en tu mano? Moisés le dice: tengo una vara, algo sin vida. Y Dios le dice: echa a la tierra. Y cuando echa a tierra, la Biblia dice que la vara se convirtió en una... Eso quiere decir que cobró. Entonces, hermano amado, yo sé que usted y yo necesitamos entender y aprender que la vida que tenemos que manifestar no es una vida natural, ¿verdad?, mirada con ojos humanos, sino la vida que nosotros tenemos que, hermano, manifestar es la vida que Dios nos quiere dar. Tú tienes que vivir con la vida de Dios, con el Zoe de Dios. Cuando uno va entendiendo eso, hermano, no importa tu origen, no importa tu raza, no importa tu procedencia, no importa, hermano amado, cuánto tiempo estuviste lejos de Dios. Lo único que importa es que un día Cristo salió a tu encuentro y que el Espíritu de Cristo, que es Espíritu vivificante, entró en ti, y tú que un día estabas muerto, hoy día vives. Y tienes vida en el Señor, y con la vida de Dios, hermano, se pueden conseguir cosas extraordinarias. Ahora, todos estos elementos, ¿verdad?, inanimados, ¿verdad?, que no tenían vida, pero que, hermano, Dios los utilizó, fueron, hermano amado, puestos en manos de gente experta. El verso 15 dice: además, contigo hay muchos, número 1, obreros, número 2, canteros, número 3, albañiles, número 4, carpinteros, y número 5, todo experto en toda clase de obra. ¿Cuántos, hermano, oficios hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? Hay 5 oficios: obrero, cantero, albañil, carpintero. ¿Y cómo terminó la palabra del pastor Hugo? Efesios, capítulo 4, versículo 11: y él mismo constituyó a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos son? 5. ¿Cuántos hay aquí? Lo que te quiero decir, que para construirle casa al Señor, y no estoy hablando, hermano, necesariamente de una casa natural, sino que estoy hablando de la casa espiritual. Para construirle casa al Señor se necesita la funcionalidad de los 5 ministerios que el Señor dejó establecido. Por lo tanto, en estos días que estamos aquí, Dios ha traído, ¿verdad?, hombres y mujeres de distintos lugares para venir a decirte: Dios te está formando y te quiere formar como una casa donde Dios habite, donde Dios esté, y que vayas caminando y te vayas expandiendo y te vayas extendiendo, porque lo que Dios tiene para ti es algo grande. ¿Me dices amén? Esto se necesitó para construir el templo. Ahora, usted sabe muy bien, hermano, que el pueblo de Israel vivió muchas crisis, hermanos, momentos donde se alejó de Dios. En algún momento este templo que Salomón construyó, fue destruido. Pero hay un momento, hermano, que me llama la atención, donde
el Señor levanta, y anoche en una conversación después de irnos al hotel, allá teníamos con mi pastor, o en la comida creo que fue, hablábamos de un rey que se llama Josías. Anoche fue mi pastor, ¿verdad? Que estuvimos hablando. Josías, hermano, comenzó a gobernar, si no estoy mal, a la edad de 8 años. ¿Verdad que sí? Fue levantado como rey a los 8 años. Y mi pastor traía a memoria anoche que Josías, hermano, la Biblia dice que fue el rey que más buscó a Dios de todos los reyes que hubieron antes y después de él. Eso quiere decir, hermano, que la búsqueda de la presencia de Dios en Josías aún fue superior a la búsqueda que David tenía hacia Dios. Y en los tiempos de Josías, cuando Josías se pone a gobernar a la edad de 8 años, hermano, el pueblo de Israel estaba sumido en la idolatría. El pueblo de Israel, hermano, estaba lejos de Dios. El pueblo de Israel estaba alabando, hermano, a cuanto Dios se le había presentado por delante. Y este jovencito, este muchacho, pero que tenía un propósito de Dios y era un hombre que amaba a Dios, enamorado de Dios, comenzó a restaurar, comenzó a reedificar, comenzó, hermano amado, a renovar todo lo que tenía que ver con el culto a Dios, incluyendo el templo. Entonces, mire, vaya conmigo ahí al libro de Segunda de Crónicas 24:12. En la versión Martín Nieto, mire lo que dice. El rey y yo allá lo entregaron a los capataces de los trabajos del templo, los cuales contrataron a salario canteros, carpinteros y expertos artífices en hierro y bronce. ¿Para qué? Para renovar y después de renovar, consolidar el templo del Señor. Entonces diga conmigo, para consolidar algo, primero se tiene que renovar. Dios no le va a dar una consolidación a tu vida. ¿Qué es consolidar? Es como afirmar, es como ponerte un sello, es como decir, ok, afirmo sobre ti tu llamado. Para poder que el Señor consolide algo en nosotros, primero tiene que renovar muchas cosas, sobre todo, mis amados, si aún no hemos dejado cosas del pasado. El hermano que partió hoy día habló y él decía, se hace necesario cortar con todo lo de atrás. Entonces yo miro, hermano, en este pasaje cómo el pueblo del Señor había descuidado el templo y fue necesario renovarlo. Para que haya un renuevo, ¿verdad? Como decía mi hermano, para que haya un renuevo, primero, hermano amado, tuvo que haber habido algo que se hizo nuevo, que se desgastó, que se descuidó, o, hermano, que pudieron haber ocurrido muchos factores de tal forma que se hace necesario renovar. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes han pintado de nuevo su casa. ¿Hay alguien que ha pintado de nuevo su casa? Levántame su mano para hacer. ¿Por qué usted pintó de nuevo su casa? Porque se había ensuciado la pintura, se había desgastado, se había, ¿verdad? Con el uso, la naturaleza, bueno, varios factores. El asunto es que cuando usted recién tuvo su casa y estaba pintadita y estaba hermosa, ¿verdad? Pero pasó el tiempo y usted comenzó a mirar, a mi casa le hace falta renovarla. Entonces usted seguramente eligió otro color, hermano, tuvo un trabajo, porque, hermano, el renovar algo es un proceso que requiere dedicación, que requiere determinación, que requiere tiempo y que requiere convicción de que, hermano amado, el trabajo que Dios está haciendo realmente nos va a llevar a algo nuevo y nos va a dar frutos de bendición. Renovarte no es que, hermano, hoy día, estos días hayamos llegado acá y, hermano, y todos aquí nos vamos a ir renovados. Seguramente algunas áreas de nuestra vida el Señor va a marcar y va a renovar, pero la renovación en nuestra vida es algo constante. La renovación en nuestra vida, por eso es que la palabra del Señor dice que todos nosotros vamos siendo perfeccionados, porque renovar tiene que ver con perfeccionarse.
vamos siendo perfeccionados hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Hasta ese día vamos a seguirlo haciendo. Hasta que Cristo venga, Él va a seguir haciendo su obra en nosotros. ¿Me dice amén? Yo creo que todos estamos de acuerdo que ninguno de nosotros ya es producto terminado delante de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos todavía están siendo transformados y formados por el poder del Espíritu Santo? Nunca creas que ya estás listo y que no hay nada que cambiar en tu vida. Siempre hay algo que Dios tiene que seguir haciendo en ti. Por eso es que siempre necesitamos estar en su presencia, examinándonos, mirándonos. Por eso una de las cosas que yo amo de nuestra misión, hermanos, es que tenemos ese diseño de que una vez al mes, hermanos, nos paramos frente, ¿verdad?, al tribunal del Espíritu Santo para examinar. Cuando tomamos Santa Cena y nos examinamos y le decimos: Señor, por favor, ayúdanos a ver qué cosas todavía tengo que cambiar en mi vida. No sé si usted lo hace, hermano. Pero yo creo que hay algo tan sano en la vida del cristiano que es el autoanálisis y el autoexamen de cada uno de nosotros. Yo sé que aquí en Colombia no pasa, hermano, ni tampoco en algunas regiones de Chile, pero allá en el sur, hermano, de donde yo vengo, fíjese que hay mucha gente que siempre mira el error del otro y le cuesta asumir los errores propios. Pero, hermano amado, no hay nada más lindo que cuando uno... Eso es un boicot. Eso es un complot. Al hermano no le gustó que yo estuviese diciendo eso. Tranquilo, yo sigo. ¿Me oye? Con eso basta. No sé si me ayuda. Mire, yo no tengo problema. Si me ayudan a poner esto abajo para que me oigan mejor, ¿verdad? ¿Me ayuda? Gracias, hijo. Vamos a descontar en los 20 minutos que tomó hacer este cambio. Ahí está. Ok. ¿Me oye? Es lo que importa, ¿verdad? La palabra del Señor tiene que ser oída. El oír la palabra de Dios tiene que traerte fe. Ok, entonces, mis amados, lo que yo miro aquí, que tanto para construirle casa al Señor, para construir un templo al Señor donde Dios habite, y para renovar eso se necesita, hermano amado, elementos, y se necesitan hombres que te puedan ayudar, ¿verdad?, a preparar esos elementos. Entonces, de lo que el Señor me hablaba era específicamente, de lo que quiero tocar, es acerca de los canteros. De eso quiero hablarte. Y acerca de las piedras. ¿Cuántos saben que son piedras vivas? Mire, quiero mostrarte algunos versículos. Primera de Reyes 5:15. Primera de Reyes 5:15, la versión Torres Amat dice: tuvo también Salomón 70,000 hombres para la conducción de los materiales cuando estaban construyendo el templo. Y mire qué tremendo, y 80,000 canteros en el monte. Aquí yo puedo ver dos cosas. Primero, ¿dónde es que están los canteros? Diga conmigo: en el monte, en el lugar alto. Los que son formados, hermano, porque los canteros eran los encargados, ¿verdad?, de sacar las piedras, de trabajar las piedras, de pulir las piedras, de preparar las piedras. Esos, hermanos, están en lugares altos. Mire, Dios tenía algo, yo miraba, hermano amado, que los lugares altos, Dios, los montes, Dios tiene algunas cosas, y una de las cosas que Dios hace en los montes es prepararnos como piedras vivas. Eso es lo primero, los canteros están en el monte. Y segundo es el número, porque dice la Biblia que los canteros que Salomón tenía eran 80,000. Y yo no sé si usted sabe lo que significa el número 8. Reinicio, nuevos comienzos. Eso quiere decir, hermano amado, que la obra, ¿verdad?, del cantero, del que prepara la piedra o la formación de la piedra para hacerle casa a Dios, hermano, también eso es un reinicio para nuestras vidas. Yo no sé cuántos quieren tener un reinicio en el Señor. Yo no sé cuántas cosas a lo mejor tú perdiste. Yo no sé cuántas cosas quizás tú dejaste de lado. Como te decía al comienzo, a lo mejor tu vida cristiana tú la vives de recuerdos, la vives de memoria. Yo era una persona que oraba, yo era una persona que ayunaba. Dios me usaba, yo predicaba la palabra, pero todo en pasado.
Déjame decirte que Dios te quiere dar un reinicio, que Dios te quiere levantar para que hagas una obra en tu presente, en tu futuro, en el propósito que el Señor tiene con tu vida. Entonces, mi hermano, los canteros están en el monte y son 80,000, te dan reinicios. Otras cositas que quiero mostrarte. Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4 dice, viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Verso 5, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos quieren, hermano, que lo que usted haga a Dios le agrade? Amén. Mire, yo con el tema de la música de repente tengo mis temas, porque he oído a algunos por ahí, esta canción está linda, cantémosla. Y yo siempre digo esto, ¿a quién tiene que gustarle la alabanza? Oh, ¿por qué, hermano? A mí de repente me llegan mensajes ahí de hermanos de la congregación. Pastor, fíjese que me gusta tanto esta alabanza. ¿Por qué no le dice a los músicos que la saquen? Y yo le pregunto, ¿y será que a Dios le gusta? ¿Me está entendiendo, verdad? Lo que usted y yo hacemos, no lo hacemos para agradar a los hombres, sino para agradarle a Dios. Y para agradarle a Dios necesitamos, hermanos, ser edificados como una casa espiritual. Y para ser edificados como una casa espiritual, necesitamos convertirnos en piedras vivas. Y para convertirte en una piedra viva, necesitas que el Señor te forme. Necesitas que el Señor te forme. Y mire, yo miré por la palabra. Ya me veo otra vez, ¿verdad? Yo miré por la palabra. Ahí me avisan cuando ya estemos con sonido. Yo miré por la palabra que, hermano, hay algunas formas que Dios utiliza para formar las piedras. Una de ellas es de la que te quiero hablar hoy día, y cuando alcanzaste a mirar, ¿verdad?, el título, en esa imagen había un martillo, ¿verdad?, que estaba pegándole a una piedra. Entonces, hermano, los elementos que el cantero utilizaba para poder formar las piedras eran martillo y cincel. Con esas, hermano, mira, allá cerca de donde yo vivo hay una cantera, la cantera de Metrenco. Y en ese lugar todavía hay algunos hombres que van a trabajar la piedra, que sacan la piedra de una roca gigante, van cortando la piedra y van trabajando la piedra para darle distintas formas, ¿verdad? Por ejemplo, allá nosotros en Chile utilizamos la piedra como para moler, ¿cómo lo podemos decir acá? Aliños, para moler ajos. Un mortero. Para chancar. ¿Ah? ¿Cómo se llama acá? Machacar. Y allá hacen, hermano, de piedra, hacen una, ¿verdad?, para poder machacar todos esos elementos. Y eso lo hacen en una cantera, donde hay un lugar ahí, los canteros están realizando todo ese trabajo. Entonces, es necesario que usted y yo entendamos que para que, hermano amado, renovemos nuestra vida delante del Señor, tengamos una renovación espiritual en nuestra vida para convertirnos, hermano amado, en una casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales, se hace, hermano, imprescindible, necesario, vital, que usted y yo nos dejemos formar, hermano, bajo los diseños que el Señor nos quiere formar. Entonces, yo le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí están dispuestos a ser formados por Dios? ¿Será? ¿Verdad? Porque a usted ahora me dice amén, pero cuando llega el momento de la formación, hermano, cuando llega el martillo y el cincel y ¡pah! Dios santo, ¿verdad?
Bueno, avanzo, que me quedan ya 20 minutos. Isaías 51:1. Escuchadme vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad la roca de donde fuisteis tallados y la cantera de donde fuisteis excavados. Y mire qué tremendo es esto. Mirad a Abraham. Aquí, en verdad, el profeta le está hablando al pueblo de Israel. Le está diciendo, mirad la roca de donde fuisteis tallado y la cantera de donde fuisteis excavado. Y le dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Cuando él era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ahora, ¿sabes por qué yo te quise poner este versículo? Porque, por cierto, el pueblo de Israel, ¿verdad?, fue cortado de Abraham, o de ahí es su origen, ¿verdad?, de Abraham y Sara. Pero usted y yo, hermano amado, si miramos de la roca de donde fuimos tallados, yo le pregunto, ¿de dónde nosotros provenimos? ¿Quién es tu roca? ¿De dónde fuiste tallado? El Señor le dice a Pedro, ya no te llamarás más Simón, sino que ahora tu nombre será Pedro. Serás una roca pequeña. Te voy a dar de lo que yo tengo para que también así puedas edificar la iglesia. Hermanos queridos, si el pueblo de Israel recibió tanta promesa de parte de Dios y su origen, hermano amado, fue Abraham y Sara, ¿cuánto más aquellos que hemos nacido, hermano, del Espíritu de Dios? ¿Cuánto más aquellos que hemos nacido de nuevo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Déjame decirte esto, iglesia amada. Usted y yo tenemos más bendición que aquellos que estaban allá. Usted y yo tenemos nuevas promesas. Usted y yo tenemos un nuevo pacto. Usted y yo tenemos un nuevo camino que recorrer. Hay algo glorioso que Dios tiene para nosotros. Entonces, hermanos queridos, voy rápido. Primera de Reyes 6:7, me llamó la atención lo que dice ahí, en la versión del oso. Primera de Reyes 6:7, y la casa, cuando se edificó, la fabricaron de piedras perfectas que traían ya acabadas de labrar. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Entonces, ¿qué yo miraba en este versículo, hermano? Que como piedras vivas, que tenemos que edificarle casa espiritual al Señor, para que, hermano, nuestro sacrificio espiritual sea agradable delante del Señor, nosotros tenemos que dejar que el Señor nos vaya perfeccionando. Fíjese que en algunos lugares le tienen un poco de miedo a la palabra perfecto. Es que ¿cómo es que vamos a ser perfectos? Pero nos dice la palabra del Señor, sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Dice así o no dice así la palabra? Entonces yo le pregunto, ¿quiere Dios hacerte perfecto o no? Si Dios te quiere perfeccionar. Y fíjese que yo amo una palabra que es muy conocida, pero yo la hice rema en mi vida. Y cada vez que ministro, hermano, o viene alguien a contarme ahí sus cosas, que está en algún problema o que tiene muchas cosas todavía que cambiar, yo le digo, ¿tú has mirado que Dios ha cambiado cosas en tu vida? Y ellos me dicen, sí, pastor. Entonces yo le digo, Él empeñó su palabra y dijo que la obra que Él comenzaba era fiel para terminarla. Entonces yo les pregunto, ¿Dios está haciendo una obra en ustedes? Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos saben aquí que Dios está haciendo una obra en sus vidas? Él empeñó su palabra y dijo que esa obra que está haciendo en ti la va a terminar, porque Él es fiel. Dios no va a dejar las cosas a medias. Entonces, hermano amado, usted y yo necesitamos ser labrados. Usted y yo necesitamos ser perfeccionados. Usted y yo necesitamos que el Señor, hermano, siga haciendo su obra. La renovación espiritual tiene que ver, hermano, con una transformación de Dios sobre nuestra vida. Usted no se puede quedar así como está.
Dígale al que tiene al lado, ayúdame a predicar, no te puedes quedar así como está. Dios necesita seguir haciendo una obra en ti. Dios necesita seguir perfeccionándote. Dios necesita seguir haciéndote crecer. Dios necesita sumergirte más en el río de su espíritu. Dios necesita, hermano amado, seguir continuando la obra que está haciendo en tu vida. Entonces te digo de parte de Dios, déjate formar, déjate labrar. Deja que te cambie el Señor la mente, hermano querido. Deja que el Señor cambie realmente tus pensamientos. Porque aquí, como decía mi pastor anoche, podemos decirle amén a todo lo que nos digan, hermano. Pero cuando Dios te empieza a confrontar, cuando Dios te empieza su palabra, hermano amado, te empieza a formar. Cuando empieza el martillo a golpearte el corazón. La pregunta es, ¿hay de parte tuya un reconocimiento delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú lo sigas haciendo grande? No sé si alguien aquí le da gracias al Señor cuando sale al descubierto un error que usted tiene. ¿A usted le gusta solamente cuando le dicen te voy a usar, qué lindo eres? Hermano, ¿sabe una de las cosas que nosotros como pastores hemos entendido? Que Dios nos llamó no solamente, hermano, para cuidarte, para hermano, ayudarte en la obra del Señor, edificarte, sino que también el Señor, ¿verdad?, nos llamó para ser hombres formativos para tu vida. Y en la formación, a veces, hermano amado, es necesario la corrección. Entonces, tú tienes una pastora en este lugar. Los que son de aquí de Barranquilla, ¿verdad? Los que vienen de allá con mi pastor tienen su pastor. Yo también lo tengo a él como mi pastor. Y de los distintos lugares, Dios, hermano, nos ha puesto hombres y Dios y mujeres de Dios para que nos formen. Y en esa formación nosotros tenemos que aceptar la corrección y la confrontación, hermano amado, porque, hermanos queridos, tú tienes que entender que el Dios del cielo quiere hacer una obra hermosa en tu vida y que tú seas señal y lo que se manifieste y lo que se vea en ti sea lo que Dios formó en tu vida. Job 19:23, mire esto que me pareció interesante, Dios santo. Oh, si mis palabras se escribieran, si se grabaran en un libro, decía Job, si con un cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará del polvo. Entonces, ¿sabe lo que yo miraba aquí? Que las piedras que son trabajadas por Dios, Dios, hermano, va a escribir sobre nosotros sus palabras. O sea, la piedra no solamente es formada, digamos, para poder hacer una edificación, sino que, hermano, en ti como piedra tienen que haber escrito. Por eso es que en Deuteronomio 9:9 dice, cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor había hecho con vosotros, me quedé en el monte 40 días y 40 noches, no comí ni pan ni bebí agua. Y el Señor me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. ¿Escritas por qué? Aleluya. Y en ellas estaban todas las palabras que el Señor os había dicho en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Entonces, hermano amado, las piedras formadas tienen escritos con el dedo de Dios palabra. Una piedra formada, hermano, el testimonio que vive es el testimonio de la palabra de Dios. Hermano, esa piedra, el testimonio que da, ¿cuántos saben que somos carta leída, hermano? Que hermano, para la multitud, para la muchedumbre de testigos que tenemos, hermano, ellos nos están mirando. Tú debes ser una persona que te miren y que, hermano, tú estés dando testimonio de la palabra de Dios, que la palabra de Dios está en ti, habita en ti, tú vives de acuerdo a ella, tú caminas de acuerdo a ella. Eso se provoca, hermano, cuando tú y yo nos dejamos formar delante de Dios. Ya estoy terminando. Job 28:10. Quedó mi agüita por aquí, ¿verdad? Permiso. Job capítulo 28, verso 10. Salió Jacob de Beerseba para Harán. Quiero ponerte un poquito en contexto de esto. Y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán. ¿De dónde venía Jacob? ¿Te recuerdas? ¿De dónde venía Jacob?
Ok, de Berseba, pero recuerda qué había pasado. ¿Qué había pasado con Jacob ahí? Venía huyendo. Venía huyendo de su hermano Esaú. Ahí iba Jacob, hermano, el que tenía la promesa. El que, hermano, a través de él Dios iba a manifestar, hermano, cosas gloriosas. Ese hombre, ¿verdad? Que de él iban a nacer los patriarcas del pueblo del Señor. En este momento Jacob iba huyendo de su hermano Esaú porque había tomado su primogenitura y su hermano lo buscaba para matarlo. Y cuando sale de ahí, llegó a un cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Y mire lo que dice la Biblia. Y tomó, ¿qué tomó? Una piedra de ese lugar. ¿Con qué finalidad? Para ponerla de... Ok, yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha puesto una piedra de cabecera? ¿De almohada? ¿Verdad? Porque ahora hay plumas ¿de qué son? De ganso. Hay otras almohadas que se adaptan a tu... ¿Verdad? Usted se levanta y la oreja queda ahí formada en la almohada. Ahora quiero hermano, que active sus sentidos espirituales y comience a visualizar ahí. Si usted estuviera en un desierto y se tuviera que quedar a dormir ahí y tuviera que buscar una piedra para ponerla de cabecera, yo le pregunto, ¿qué tipo de piedra buscaría usted? Lisa. Usted buscaría una piedra lisa. ¿Por qué? Redondeada, tableada, ¿verdad? Ahora, en la naturaleza, hermano amado, porque aquí no estamos hablando de un río, sino que estamos hablando de un desierto. En la naturaleza, yo le pregunto, ¿es fácil encontrar piedras lisas? O sea, ahí en el desierto, ¿es fácil encontrar una piedra? No, no es fácil encontrar. Hermano, todas tienen ahí, son puntiagudas por un lado, tienen filo, está bien dicho acá, ¿verdad? Se entiende lo que es filo, tienen filo, porque hermano, una piedra no formada puede dañar. Si tú quieres edificar con piedras no formadas, lo más probable es que esas piedras dañen, causen heridas. Entonces mucha gente, hermano amado, que quiere servir, que quiere ser edificada como casa espiritual, hermano, y dicen, pero ¿por qué a mí no me llaman? ¿Por qué a mí el pastor no me considera? ¿Por qué la pastora a mí no me considera? ¿Será que quizás te falta que te formen? Porque todavía hay asperezas en tu vida que pudieses dañar a alguien. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿cómo fue que apareció ahí, en ese lugar, en Harán, en ese cierto lugar? ¿Cómo fue que apareció una piedra lisa? ¿Cómo fue que apareció una piedra moldeada? ¿Cómo fue que apareció una piedra trabajada, perfeccionada? Entonces, hermano, y dice, tomó una piedra del lugar, la puso de cabecera, se acostó en aquel lugar y mire qué impresionante. Y tuvo un sueño. ¿Y qué tipo de sueño tuvo? ¿Un sueño del enemigo? ¿Un sueño de su alma? ¿Un sueño porque comió mucho poroto en la noche? ¿O comió cómo fuimos a comer anoche allá? Frijoles se llaman acá. No, pero anoche fuimos a comer perros. Hoy día llamé a mi hijo y le dije, anoche los hermanos estaban comiendo perros. Ya sabes. Bueno, Jacob tiene un sueño. ¿De dónde venía Jacob? Venía huyendo. Pero Dios tenía un propósito con él. Venía huyendo por haber usurpado el lugar de su hermano, pero Dios tenía un propósito con él. Venía a vivir una vida que, hermano, no fue la mejor delante de Dios. Se fue, se casó, lo engañaron, engañó, hizo esto, hizo lo otro.
Pero Dios tenía un propósito. Y cuando llega a ese lugar y pone la piedra formada, Él tiene un sueño. Y he aquí dice que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Ya me quedan 5 minutos. Si me ayuda, hijita, porfa. Entonces mira, el sueño que Jacob tiene era una forma en la que Dios le vino a hablar. La palabra del Señor dice: en el último tiempo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Profetizarán. Vuestros ancianos, los jóvenes, verán visiones. Cada uno de esos elementos, la profecía, los sueños y las visiones, son lenguajes que Dios ocupa para hablarte y para trasladar de lo celestial aquí, a nuestro medio. Entonces, Dios le habló a Jacob. Hermano, y qué importancia tiene esa piedra? ¿Qué esa piedra está marcando en ese lugar? Entonces yo miraba, yo decía: Señor, una piedra trabajada, una piedra formada, una piedra que tú formaste, Señor. Cuando hay una persona formada por Dios como una piedra viva, Dios le comienza a revelar su propósito. Dios le comienza a revelar lo que Él tiene. A pesar, hermano, del caminar, a pesar de nuestra falta, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra falencia, a pesar de nuestros errores, porque en ese momento, hermano, Jacob no estaba viviendo el momento más espiritual de su vida. Estaba viviendo, de hecho, uno de los momentos peores de su vida. Pero en ese momento peor de su vida, hermano amado, vi una piedra formada por Dios para ponerse en su cabecera y cambiarle los pensamientos. ¿Y qué es lo que Dios le comienza a decir ahí en el sueño? ¿Alguien lo tiene? ¿Me puedo tomar 5 minutitos, verdad? Por el cambio, por el alumno, pastor. ¿Puedes? 5 minutos. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Espérame, toma. Los descendientes serán numerosos. Serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Entonces, a ese que iba huyendo para que no lo mataran, Dios le pone una piedra formada y comienza a revelarle no lo que él estaba pensando, porque lo que él estaba pensando: mi hermano me va a matar, yo me voy arrancando, yo ya no puedo volver nunca más allá, porque si vuelvo me va a matar. Pero Dios inmediatamente viene y trae una piedra formada, la pone en su cabeza y le dice, le comienza a decir: Jacob, yo tengo propósitos contigo. Jacob, yo tengo algo para hacer contigo a través de ti. Yo voy a hacer una nación grande a través de ti. Yo voy a hacer cosas extraordinarias. No importa lo que haya pasado ni lo que tengas que vivir. Lo que el Señor le estaba diciendo: ¿sabes, Jacob? Se hace necesario que tú me dejes formar. ¿Y sabes por qué te hablo de Jacob? Porque llegó un momento en la vida de este hombre cuando venía de vuelta, hermano, por palabra de Dios, venía a tomar posesión de lo que Dios le había dicho. Dios le sale al encuentro, Dios le sale al camino, tiene una batalla, lo agarra y Jacob le dice: no te suelto hasta que me bendiga. Y hermano, y el ángel le pregunta, el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas, Jacob? Ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Le cambió el nombre. Y sabe lo que yo veo en el profeta Isaías, que el Señor le dice: a ti, Jacob, que te creé, pero a ti, Israel, que te formé. Entonces tú pudiste haber nacido con el nombre que hayas nacido, en la realidad que hayas nacido y vivido todo lo que hayas vivido. Pero cuando te forman, te cambian el nombre al nombre que Dios siempre tuvo para ti. Déjate formar. Deja que te cambien el pensamiento.
Deja que te transforme el Señor la mente, que te haga hacer descender, hermano, los pensamientos de Dios para tu vida. Yo el otro día predicaba ya en mi iglesia, decía: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces la gente dice: si me deleito, si me alegro en Dios, Dios me va a hacer millonario. No, hermano, cuando alguien se deleita en Jehová, hermano, no va a haber otro deseo en su corazón más que querer hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice el verso 18. Después que pasó todo esto, se levantó Jacob muy de mañana. ¿Cuándo se levantó? Muy de mañana. No te levantes tarde, levántate de mañana. ¿Qué es eso, pastor? Es que no me... yo mañana pensaba levantarme un poquito a las 11 porque estoy cansado. No, hijo, lo que te estoy queriendo decir, amado, amada, no seas tardío para levantarte a la voz de Dios. No seas tarde para levantarte al propósito de Dios. Ya no sigas postergando el propósito de Dios. Ya no sigas queriendo, hermano, y diciéndole y poniéndole excusas a Dios. Dios quiere hacer algo ahora. Levántate temprano. Y tomó la piedra. Yo me preguntaba, ¿por qué tomó la piedra? ¿Qué tanto marcó la piedra en ese momento? Tomó la piedra que había puesto por cabecera y la erigió como señal. Porque una piedra formada siempre será señal. Uno que se deja formar siempre va a ser señal. Por eso es que la palabra del Señor dice: tú y los hijos que Dios te da serán por señal. ¿Cuántos quieren ser por señal aquí en Barranquilla? ¿Cuántos quieren ser por señal allá en Puerto Montt? ¿Cuántos quieren ser por señal en Santiago, en Chile, la nación donde Dios nos lleve, allá en Labranza? ¿Cuántos quieren ser por señal? Déjate formar, porque una piedra, hermano, formada siempre va a ser levantada como una señal. Y hermano, y dice: y aquel lugar, hermano amado, y eligióla por señal y derramó sobre ella. ¿Qué derramó sobre ella? ¿Qué derramó sobre ella? ¿Qué es el aceite? Es la unción, es el ungimiento, es el reconocimiento. Cuando hay una piedra formada, Dios va a derramar de su unción, Dios va a derramar de su gloria. Cuando hay una piedra formada que quiere ser parte de la casa espiritual que Dios ha levantado, déjame decirte que en eso Dios derrama aceite. Hay gente que quiere unción. Ay, a mí me gustaría ser como mi pastor Ronald. ¿Tienes idea cuánto este siervo ha sido formado? A mí me gustaría ser como tal apóstol. A mí me gustaría ser como tal hombre. ¿Tienes idea del proceso? ¿Tienes idea, hermano, cuánto hemos muerto? ¿Tienes idea de todo lo que hemos tenido que vivir y pasar? Por amor al que nos llamó, y lo hacemos con alegría, porque entendemos que Dios nos eligió, que ya no nos pertenecemos. Yo le comentaba a algunos hermanos: yo amo estar en mi casa, a mí me cuesta mucho separarme de mi familia. Y si estoy aquí es porque entiendo que Dios me llamó. Y si estoy aquí es porque vine a buscar algo de parte de Dios y a entregar algo. Yo le decía: Señor, si yo sirvo para algo allá, Señor, de ser bendición para tu iglesia, que así sea. Y aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. ¿Usted sabe lo que significa Betel? ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Qué edifican las piedras vivas? La casa espiritual. ¿Qué es la casa espiritual? La casa de Dios. Entonces esa piedra no era cualquier piedra. Esa piedra era una piedra de la casa de Dios.
¿Sabe? Yo estoy convencido que esa piedra Dios la puso ahí. Yo estoy convencido que esa piedra Dios mismo la formó y la puso ahí para que se levantara por señal sobre un hombre. Entonces déjame decirte esto, iglesia amada, y a ti en lo personal. Dios quiere que seas una piedra viva para edificar casa espiritual, para darle sacrificios espirituales a Dios. Y Dios quiere que tú ejecutes y que cumplas el propósito y la promesa que Él tiene sobre tu vida. Pero te vuelvo a decir, déjate formar. Deja que el cantero levante su martillo cuando sea necesario levantarlo, que ponga su cincel sobre ti y comience a quitarte las asperezas para que cuando te tomen... Miren, no tengo idea si me va a dar el tiempo para predicar otra vez, si voy a tener el privilegio, pero fíjate que David, como pastor, tomó 5 piedras para ponerlo en el saco pastoril. ¿Cómo eran esas piedras? Eran lisas. ¿Tú quieres que el Señor te levante como ayuda de tu pastor aquí en esta casa? ¿Quieres que tu pastora te agarre y te ponga en su zurrón pastoril? Entonces, déjate formar. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Ten un minuto ahí con el Señor. Ten un minuto ahí con el Señor. Dile: Señor, reconozco en esta tarde que todavía me falta tanto, Señor. Todavía me falta mucho, Señor, que quites muchas asperezas de mi vida. Pero yo quiero ser una piedra que tú formas. Yo quiero ser una piedra, Señor amado, que tú le das una forma conforme, Señor, a lo que tú quieres. Yo quiero ser esa piedra, Señor, para edificar casa espiritual. Porque cuando comienzan, hermano, a levantarse hombres y mujeres que se dejan formar, entonces Dios los empieza, hermano, a juntar. Dios los empieza a añadir. Entonces, hermano amado, comienzan a llegar un Samuel, comienza a llegar un Esteban, comienza a llegar, hermano amado, un Nelson, un Acaro. Y entonces, como son piedras formadas, se comienzan a unir unos con otros y comienzan a edificar la casa espiritual para el Señor. Y se unen al siervo que está levantando. No sé si me doy a entender. Cuando hay un hombre y una mujer que se deja formar, entonces, hermano, va a saber cuál es el lugar que tiene que ocupar. Y el lugar que Dios tiene para ti, sea el lugar que sea, es un lugar de honra. No hay mejor lugar ni más grande lugar que estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. No buscamos títulos, no buscamos los privilegios, los primeros lugares. Buscamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios te está formando. Dios te está formando, Dios está alisando. A veces, hermano, el martillo pega duro, a veces el cincel pega duro, a veces el dedo de Dios para que pueda, hermano, ahí poner su palabra en la piedra. A veces ese proceso es difícil y duele, pero, hermano, después te das cuenta que estás señalado. Por eso el apóstol Pablo decía: ya no tengo que decir nada más, porque llevo en mi vida las marcas de Cristo. Me he dejado marcar, me he dejado señalar, me he dejado formar, he dejado que el cincel penetre mi dureza, he dejado que el cincel venga a formar mi vida, que el martillo de la palabra. Dios tiene que comenzar a mirarte como una piedra viva, acabada, perfeccionada, para traerte y encajarte en el lugar que Dios tiene para ti y añadirte al propósito. Padre, yo he hablado tu palabra en esta tarde, Señor. Fórmanos como piedras vivas. Fórmanos. Fórmanos, 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 fórmanos. Llévate ese rema, llévate eso en tu corazón, llévate eso, ríndete. Ríndete a lo que Dios está queriendo hacer contigo. Ya no sigas peleándole más a Dios. Ya no sigas peleando más con Dios.
Ríndete a su voluntad, ríndete a su propósito. Ríndete a lo que Él quiere de ti, ríndete. Decíamos, algunos siervos decían, a algunos de ustedes les costó estar aquí. Algunos de ustedes invirtieron todo lo que tenían para estar aquí. Algunos de ustedes postergaron algunas cosas para estar aquí. Pero el Señor sabrá obrar y sabrá recompensar, porque no hay nada más glorioso que invertir en lo espiritual. No hay nada más glorioso que invertir en lo que Dios tiene para nosotros. Levanta tus manos solo un minuto más y dile: fórmame. Fórmame como piedra viva. Fórmame como piedra viva. Fórmame como piedra viva, Señor.